Ahorita son como esto de las 2 de la tarde y estoy acá, si me pueden ver, en el estacionamiento del hospital Vivian Pela. Y son las 2 de la tarde y no he comido, no he almorzado, y ando en la mera llaga, pero en la mera llaga. El problema acá es que pues no sé dónde comer o qué comer, porque hay pocas opciones. Entonces, ¿qué es lo que tenemos a disposición? Tenemos algunos restaurantes, sí, una especie como de restaurantes o cafetines que están cerca de aquí. Hay varios, porque hay varias plazas, por lo menos hay una plaza que se llama Oficentros y hay algunos negocios donde venden comida, pero como que ahorita en momento pues no se me antoja mucho. También está en la MPM, pero lastimosamente en la MPM te venden pues que hot dog, que maruchan y cosas de esas. A veces sí le hago la maruchan, no te voy a decir que no, ahora no me voy a poner a que no como maruchan. Y como me dicen a mí que no come maruchan. Sí, sí como maruchan, pero de vez en cuando. Ya creo que voy a hacer un video sobre la maruchan y te voy a decir qué es lo que pienso de la maruchan. Pero de vez en cuando pues no está malo. Pero hoy te quiero enseñar un lugar chiquito, bueno y barato que te va a encantar. Así que mira el video. Vamos para allá. Bueno, pues entonces estoy aquí en este momento y vamos a conocer el lugar que te estoy diciendo. Mira, un lugarcito bien chiquitito, pero que se come rico. Y se come un pan que se lo echo a cualquiera de las panaderías grandes del país. Y si no has venido y no la has probado, pues te invito aquí a probarla porque están muy ricas. Y te voy a mostrar dónde estamos, pues cerquita del Vivian Pela. Allá está el hospital. Ahí es una plazaleta que están haciendo y Oficentro Metropolitano está más adelante aquí. Hacia el lado izquierdo te va hacia la Única y hacia la derecha pues tenés la MPM. Pues en la mera entrada, en la mera puerta se pone el lugar donde te estoy diciendo. Y este caballero que está enfrente es el dueño y propietario de este gran negocio. Este negocio te venden la mejor cosa de horno que yo he probado aquí en Managua. Y entonces vamos a entrevistarlo al hombre y a ver qué nos cuenta. Hermano, decime cómo te llamas. Hombre, Víctor Hugo Palacio. ¿Y desde hace cuánto tiempo tenés este negocio? Ya acá tengo 2 años de estar acá, de entrada del Vivian Pela. Y contame, ¿qué es lo que vendés? ¿Qué es la comida? Contame. Bueno, aquí tenemos los mejores quesillos, que son los quesillos de Nagarote. Quesillo de Nagarote. Quesillo de Nagarote, los mejores quesillos de Nicaragua. Y que se pongan malos los paseños y los quintaneños. Estos quesillos son de prensa. Y también tenemos estos sabrosos pio quinto y estos queso ahumado. Y no se puede faltar de la grandiosa cosa de horno, la original. Mira, esas cosas de horno son riquísimas, ¿oíste? Y todavía están calientitas, recién salida del horno. Sí, vamos a ver si es cierto, vamos a probarla, a ver cómo está la cosa de horno. Pruébela, pruébela, caliente. Sí es cierto, fíjate que se siente calientita. Así es. ¿Y qué valor tiene la cosa de horno, Vito? Esta vale 35 cortos. 35 pesos. ¿Y a cómo están los quesillos? Quiero ver los quesillos quesillazos. de trenza valen 40. Quesillo de trenza a 40 pesos. ¿Y el pio quinto? 60 cordas. Riquísimos estos pio quintos. Y este que es sumado, original de Nagarote también, 130 la libra. 130 la libra, suavecito. Suavecito. Mira, yo he probado la cosa de horno. Ahí ustedes saben que al dulce yo casi no le entro y casi no he probado pio quinto. Pero vamos a comprar para llevarle a mi esposa, que esa sí le encanta el dulce. Y la cosa de horno, que también es así, esa mira se la recomiendo porque está suavecita, rica, con un café, no te digo. Riquísima, riquísima. ¿Cuál es la cosa de horno, me dijiste, hermano? 35. 35. Cabe destacar que esta cosa de horno está hecha en horno artesanal. O sea que esto se hace con leña todavía. Entonces la leña le da otro sabor único y especial. Y aquí las mejores cuajadas, con cuajaditas. rico. ¿Y en estos termitos? ¿Qué tenés en estos termitos? En este termo tenemos, bueno, están los pio quinto y tenemos el queso. Si ustedes ven la hora que es, y ya casi no hay nada. Sí, Porque los clientes siempre están viniendo los doctores, la gente que viene a los residenciales, la gente de paso, la gente que pasa a pie. Ya saben que este es un lugar donde venir a comer su rico quesillo, cosa de horno y pio quinto. Esto que acaba de decir es muy cierto. Yo a veces paso acá y mira, vengo con la gana de comer cosas de horno y negra, no hay nadie. Contanos, ¿qué día estás aquí? Estamos de lunes a viernes,
de a partir de las 11 de la mañana a 4:30 de la tarde. Hasta que se acabe, sí, porque a veces paso yo como a las 2 y no hay nada. Aquí está doña Dalila, que empieza a mover temprano y ella queda aquí con su negocio. La mejor fruta del lugar. Nos va a decir un hola. Ya, ahorita te voy a probar un cerdo ahogado. Ah, o sea que también vende cerdo ahogado. Ese no le había dado publicidad. Sí, yo pensaba que solamente la cosa de horno, el pillo quinto y el queso ahumado. Pero también vende... Y hay tajada ahí, chele. Sí, tajada con queso. Sí. ¿Y cuánto vale la tajada con queso? Tajada con queso 50. Ajá. Y el cerdito vale 100. Cerdo ahogado 100 y tajada con queso 50. Sí. ¿Y todos los días tenés lo mismo o va variando los platos? Variando. No es- Valenciana, a veces trae. Ah, y los famosos cócteles de camarones y con chanel. Arroz con camarón también está bueno. Eso de los cócteles no lo sabía, fíjate, es nuevo para mí, ya está incursionando, ¿Cómo no? está desarrollando el negocio, porque Sí. aquí empezaste con la cosa de horno solamente, pero ahora veo que le estás metiendo más con duro. Así es. Bueno, uno de los problemas de lo que trabajamos en esta área es de que a veces no hay lugar donde comprar comida, hombre, pero comida que sea accesible, comida del pueblo. Entonces a veces se nos hace muy difícil porque los lugares que venden por acá pues venden a un precio un poco más caro. Entonces a veces uno anda buscando pues la economía. Hay personas que vienen a los hospitales o a los centros de salud, atención médica, que también hay varios por acá, o los mismos estudiantes, pues los mismos de la El universidad. servicio. Porque aquí en la universidad, en la UNICA, aquí está cerca la UNICA, entonces también los chavalos vienen a comprar acá. Mira más o menos el servicio cómo está. No le estás echando más porque te estoy grabando, ¿verdad? Ese es mi cliente estrella, por eso Ah, bueno, es cliente estrella y es vecina, ahí nomasito. este negocio se llama Rincón Nagaroteño. Rincón Nagaroteño, el Rincón Nagaroteño, así lo voy a poner el video, el Rincón Nagaroteño en Managua. Bueno, entonces mira, a mí me va a vender 4 cosas de horno, por favor, y me va a vender 2 pioquintos, uno para mi mamá y uno para mi esposa, se lo voy a llevar. El secreto de esta cosa de horno que siempre se mantiene caliente es que la conservo en el termo. Y entonces esto conserva, está recién salida del horno. Mira, y ese sabor que es tan característico, tan bueno, y eso es tan suavecito que se siente el pan, ¿cómo se logra? Esa es la calidad de la cuajada. La calidad. Hecha. ¿Vos haces la cosa de horno o tu esposa? ¿Quién te la hace? Tengo ahí una muchacha que tiene años de trabajar en esto y ella es lo que lo hace. Ah, bueno, ni la corrás, porque si la corres se acaba de... Se baja el negocio. Se va el negocio. La vez pasada no estuviste viniendo, oye, te venía un señor, pero yo le compré un par de veces y después no le seguí comprando. ¿Quién es el señor tuyo? ¿O es tuyo o es competencia? Digo, de competencia, porque siempre es la misma calidad. No, esa vez no era la misma calidad, te digo. Un tiempo que no estuviste, no sé de dónde te fuiste. ¿Para dónde te fuiste? Me fui para Boston, Massachusetts. Ah, y regresaste. ¿Por qué regresaste, Chel? Es que era un contrato de trabajo, 6 meses. Ajá. Terminé y me regresé. Pues te No, cuento. como Nicaragua. Te cuento que te quisieron hacer la competencia, pero como que no pegó. Yo voy a decir esto y eso es cierto. Es la media que tenemos los nicas, yo digo así. Vos venís acá afuera de tu casa a vender limones y si te va bien, a los 2 o 3 días tenés, el vecino sacó también a vender limones, como 2 o 3 tiendas de limones, en vez de complementar con venta de cebolla o venta de tomate. Estoy dando un ejemplo, pero es cierto. Apenas ven que un negocio está bueno, ahí nomasito le montan la competencia del mismo negocio, en vez de ser complementar, en vez de complementar el negocio con otra cosa, pues desechele. Sí, a eso yo le llamo el efecto chocobanano. ¿Cómo es? Quiere decir, si alguien puso una venta de chocobanano y el vecino lo pone a la media cuadra, a la cuadra, y entonces se va proliferando el mismo negocio. Nadie inventa algo nuevo o le da un valor agregado al negocio. Solo lo mismo. Sí, completamente. Pues ahí también, ¿cuánto es lo mío ahí? Y estás hablando 140 más 120, 260. 260, solamente para recordar cuánto va en la cosa de horno, porque este video es para publicitar la cosa de horno, la mejor cosa de horno que he probado aquí en Managua. ¿Cuánto va? Vale 35 córdobas la unidad y los quesillos 40, los pioquitos 60 y el queso ahumado 130. Y los cócteles, tanto de camarones como de conchas negras, valen 100 córdobas. Invitar a la gente pues para que venga aquí. Bueno, yo invito a toda la población, toda Nicaragua, a que me visiten acá, una cuadra antes del Hospital Vivian Pela. Aquí va a ser atendido como Dios se lo merece. Y que se suscriba al canal de Todos Menos Serios.
De todos menos serios, que se suscriban al canal, de todos menos serios. Bueno, pues ya viste, así resolví. Una cosa de horno y ahora voy a tirarme un cafecito con mi cosa de horno. Así se resuelve y a seguir chambeando porque no hay de otra, hermano. Hoy no pude ir a almorzar a la casa y entonces queda resolver a como uno puede. Probá esta cosa de horno que es tan riquísima, te lo recomiendo. Está buena, buena esta cosa de horno. Tan barata, tan accesible y está poderosa. Hasta luego. Gracias por ver este canal. Te invito a que te suscribas y nos dejes un comentario. Hasta luego. Y también te invito a que mires este video que está aquí, que está muy bueno, te lo recomiendo.